En el último acto de las memorias del Marqués de Bradomín, Sonata de invierno, Valle-Inclán nos sumerge en la fría melancolía de un amor imposible y en la crudeza de la guerra carlista. El marqués, ya maduro y marcado por el tiempo, se adentra en tierras nevadas y conspiraciones, donde el deseo, la traición y la muerte se entrelazan con su destino. En esta obra, el decadentismo alcanza su máxima expresión, convirtiendo el invierno en un símbolo de decadencia y de belleza agonizante. Capítulo 1. El regreso del marqués. La nieve cubría el sendero serpenteante que conducía a la abadía, una cinta de blancura quebrada apenas por las huellas dispersas de algún jinete que había pasado antes que él. Sobre el lomo de su caballo, el marqués de Bradomín avanzaba envuelto en una capa oscura, que contrastaba con la pureza inmaculada del paisaje. La helada brisa de la sierra le hería el rostro con la delicadeza de un puñal, mientras sus pensamientos, errantes y melancólicos, viajaban más rápido que su montura. Había regresado a aquellas tierras tras largos años de ausencia, pero lo hacía como un fantasma que vuelve a su propio pasado. Sus manos enguantadas sostenían las riendas con esa displicencia aristocrática que no permitía adivinar si cabalgaba hacia la gloria o hacia la desgracia. En su mente, las sombras de la guerra carlista se entremezclaban con los recuerdos de otros tiempos, cuando su vida era un torbellino de placeres, intrigas y galanterías. Pero ahora el marqués no era ya aquel joven impetuoso que se reía de la muerte con la misma facilidad con la que besaba una mano enguantada. Ahora era un hombre que había visto demasiados inviernos y que sentía en cada uno de ellos una premonición de su propio ocaso. El galope del caballo resonaba como un eco sordo sobre la nieve compactada, y el viento que bajaba de las montañas traía consigo un aroma a leña quemada y humedad, señales de que el monasterio no debía de estar lejos. Recordó entonces los días en que aquel lugar no era más que un rumor en sus oídos, una historia contada entre copas de vino y lujosos tapices en alguna mansión señorial. Se decía que los monjes de aquella abadía eran hombres sabios, pero que entre sus muros no solo se rezaba, sino que también se conspiraba. Y ahora, en plena guerra, había quienes buscaban la bendición de la fe y quienes, como él, buscaban respuestas en la penumbra de la historia. Al llegar a la colina desde donde se divisaban los muros de piedra ennegrecidos por el tiempo, Bradomín detuvo su marcha. El monasterio se alzaba solemne en la llanura nevada, con su torre erguida como un centinela que había visto pasar siglos de rezos y batallas. La gran puerta de madera parecía un acceso a otro mundo, un umbral entre la realidad y los espectros del pasado. El marqués descendió con parsimonia, sacudiendo la escarcha de su capa con un leve ademán. Su andar, a pesar de los años y las cicatrices ocultas bajo la ropa, seguía teniendo ese aire de elegante despreocupación que lo había caracterizado siempre. Tocó la aldaba y el golpe metálico resonó en la quietud del invierno. Un instante de silencio, luego otro. Finalmente, la puerta se entreabrió con un chirrido lastimero. Un monje anciano, encorvado y envuelto en un hábito raído, le observó con la mirada oscura y hundida en sombras. El marqués de Bradomín ha regresado, dijo el noble con una sonrisa entre irónica y melancólica. El monje inclinó levemente la cabeza y, sin más palabras, le hizo un gesto para que entrara. Al cruzar el umbral, el marqués sintió que dejaba atrás no solo el frío del invierno, sino también un fragmento de sí mismo. Dentro, la penumbra era cálida y densa, impregnada de incienso y del aroma a pergamino viejo. Caminó por el pasillo estrecho, escuchando el eco de sus propios pasos en las losas de piedra. Al fondo, en una mesa iluminada por la luz trémula de un candil, el abad aguardaba. Era un hombre de rostro enjuto y mirada penetrante, con la seriedad propia de quien ha visto demasiadas desgracias para sorprenderse por una más. «Habéis llegado en un tiempo oscuro, marqués», murmuró, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Siempre llego en tiempos oscuros, reverendo», respondió Bradomín, con la misma ironía indolente de quien ha aprendido a convivir con la tragedia. El abad suspiró, observándolo con la gravedad de quien lee un presagio escrito en las estrellas. «Aquí encontraréis cobijo, y también respuestas. Pero sabed que en esta abadía no todo es lo que parece». El marqués esbozó una media sonrisa y se inclinó levemente, como quien acepta un juego en el que sabe que puede perder más de lo que imagina. La guerra rugía en el exterior, la nieve continuaba cayendo, y en la penumbra de la abadía, el destino del marqués de Bradomín comenzaba a entretejerse con los hilos invisibles del invierno. Capítulo 2. Sombras en el monasterio. El frío del invierno se filtraba por los muros centenarios de la abadía, convirtiendo los pasillos en corredores espectrales donde la luz de las lámparas oscilaba con un resplandor incierto.
El marqués de Bradomín avanzaba tras el abad con la indolencia de un viajero que ya ha visto demasiados caminos, pero con la mirada alerta de quien sabe que en la penumbra acechan secretos aún por descubrir. Aquel monasterio, perdido entre las montañas nevadas, no era solo un refugio para monjes devotos, sino también un crisol de conspiraciones, de voces susurradas en la noche y de promesas de gloria pronunciadas entre plegarias. La guerra carlista envolvía la región como un manto de incertidumbre, y Bradomín sabía que en aquel lugar se urdían planes que podían cambiar el curso de la historia. El abad, un hombre de manos huesudas y rostro severo, caminaba con paso silencioso sobre las losas de piedra. Llevaba la capucha de su hábito alzada, y su figura parecía fundirse con las sombras de los pasillos. El invierno ha traído consigo tiempos difíciles, marqués, dijo, sin girarse. Aquí no solo oramos, también velamos por la causa. Bradomín dejó escapar una leve sonrisa. Las abadías han sido siempre refugio de santos, y de herejes, respondió con su ironía habitual. El abad no se inmutó. Abrió una pesada puerta de madera y lo invitó a entrar. El interior de la estancia era austero. Una mesa maciza ocupaba el centro, sobre ella, un mapa de la región extendido, con marcas de tinta que señalaban puntos estratégicos. Varias velas iluminaban los rostros de 3 hombres que aguardaban en silencio. Eran rostros curtidos, de guerreros que habían dejado la comodidad de la nobleza para empuñar la espada por un rey exiliado. Sabíamos que vendríais, dijo uno de ellos, un caballero de aspecto imponente, con cicatrices que hablaban de viejas batallas. Bradomín se acercó con la confianza de quien pertenece a aquel mundo de intrigas y lealtades frágiles. No suelo hacer esperar a mis anfitriones, dijo con una ligera inclinación de cabeza. Pero las montañas han sido caprichosas en mi camino. El abad tomó asiento y señaló el mapa con un dedo nudoso. Las tropas isabelinas han tomado posiciones en el valle. Controlan los caminos y las aldeas. Pero sabemos que en el monasterio tenemos aliados, y también enemigos. Bradomín arqueó una ceja. ¿Sospecháis de alguien? El caballero de la cicatriz, llamado don Íñigo de Sotomayor, entrecerró los ojos. Más de uno. Hay quienes dicen que han visto sombras en los pasillos a deshoras. Que hay mensajes que desaparecen de las celdas. Un traidor entre nosotros sería nuestra perdición. El marqués tomó una copa de vino que reposaba sobre la mesa y la giró entre sus dedos antes de beber un sorbo. La traición es como el veneno, murmuró. Se oculta en lo más inesperado y solo revela su efecto cuando es demasiado tarde. El abad se levantó y caminó hasta un ventanal cubierto de escarcha. Esta abadía es un lugar sagrado, pero también un laberinto de sombras. Nadie está a salvo aquí. Un viento helado golpeó los muros, y el candelabro tembló, proyectando figuras danzantes en la piedra. Las sombras de medianoche. La reunión concluyó con planes trazados y advertencias veladas. El marqués fue conducido a sus aposentos, una celda austera con una cama de madera y una cruz clavada en la pared. No era el lujo al que estaba acostumbrado, pero la guerra no permitía exquisiteces. Se quitó la capa y se dejó caer sobre el lecho. Durante un instante, el silencio del monasterio le pareció absoluto, como si el mundo entero se hubiera congelado en aquella noche invernal. Pero entonces, un leve crujido en la madera del pasillo alertó sus sentidos. Se levantó con sigilo, descalzo, y entreabrió la puerta. El corredor estaba sumido en penumbras, iluminado solo por la luz trémula de un candil que ardía en una hornacina. Un movimiento fugaz en el extremo del pasillo. Una sombra deslizándose entre los muros. Bradomín salió con cautela, sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras. La figura se desvaneció tras un arco de piedra. El marqués avanzó con la sangre latiéndole en las sienes, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. Al doblar la esquina, vislumbró a la figura entrando en una pequeña capilla lateral. Sin dudarlo, cruzó el umbral. La capilla estaba en penumbra, el aire impregnado de cera derretida y humedad. En el altar, un Cristo de madera contemplaba la escena con su mirada de mártir. «Sabía que vendríais, marqués», susurró una voz en la penumbra. La silueta se giró, y Bradomín reconoció a una mujer envuelta en un manto negro. Sus facciones eran afiladas, su mirada ardía con un fuego contenido. ¿Quién sois?, preguntó, sin apartar la mano de la empuñadura de su daga. Alguien que sabe más de lo que debería, respondió ella. Y que puede mostraros la verdad.
si estáis dispuesto a verla. El viento ululó en los pasillos como un lamento. El monasterio entero parecía contener la respiración. Bradomín, con su sonrisa entre cínica y fascinada, supo que la noche no le permitiría descanso. Capítulo 3. El secreto de la dama vestida de negro. El viento de la montaña ululaba en los corredores del monasterio, deslizándose como un susurro gélido entre los muros centenarios. La capilla en la que el marqués de Bradomín se encontraba tenía una luz mortecina, insuficiente para desvanecer las sombras que parecían reptar por los rincones. Frente a él, la mujer de negro se erguía con la solemnidad de una aparición. Su mirada era oscura como la noche, su porte regio como el de una reina destronada, y su voz, cuando volvió a hablar, resonó como el eco de un secreto antiguo. «No confíe en nadie aquí, marqués», susurró, avanzando un paso hacia él. «Ni siquiera en aquellos que os ofrecen hospitalidad». Bradomín observó a la dama con la suspicacia de un hombre que había visto demasiadas traiciones. La estudiaba con la misma atención con la que se evalúa un peligro o una tentación. «Sería imprudente ignorar vuestra advertencia, señora, pero ¿qué razones tengo para creer en vos?» Ella se detuvo junto al altar, sus dedos rozaron la madera envejecida, y su voz descendió hasta convertirse en un murmullo apenas audible. «Porque sé lo que se trama en estos muros. Y sé lo que puede costarle la vida a un hombre que llega en el momento equivocado». El marqués apoyó una mano sobre el respaldo de un banco de madera. Su silueta se dibujaba entre las sombras, su capa oscura parecía fundirse con la penumbra de la capilla. «Sois enigmática, y eso siempre ha sido un signo de peligro». «¿Quién sois?» La mujer inclinó apenas la cabeza. «Alguien que estuvo donde vos estáis ahora. Que confió en los hombres equivocados y pagó por ello». Bradomín dejó escapar una leve sonrisa. «He escuchado muchas historias de traiciones, mi señora, y en todas ellas hay algo de verdad y algo de mentira. ¿Cuál es la vuestra?» La mujer se apartó del altar y caminó hasta un ventanal cubierto de escarcha. Su silueta se recortaba contra la claridad pálida de la luna. Hubo un tiempo en que este monasterio no era solo un refugio de monjes. Fue una fortaleza secreta para aquellos que conspiraban por la causa carlista. Nobles, militares y clérigos tejieron aquí una red de intrigas que podía decidir el destino de la guerra. Pero en toda conspiración hay traidores, y en este lugar hubo uno que vendió a sus hermanos. Se giró lentamente, clavando en Bradomín una mirada que parecía atravesarlo. «Ese traidor sigue aquí. Y si ha descubierto quién sois, marqués, vuestra cabeza tiene precio». Bradomín cruzó los brazos con gesto meditativo. En su rostro había una expresión de indiferencia, pero en sus ojos se encendía la chispa de la intriga. Un monasterio que oculta una red de traiciones y un espía que aún se mueve entre estos muros. Os confieso que todo esto empieza a parecerme fascinante. La mujer dejó escapar una leve sonrisa, pero en su expresión había más melancolía que diversión. No sois el primer hombre que encuentra fascinación en el peligro. Pero os advierto, marqués, no todos han vivido para contarlo. El marqués avanzó un paso, dejando que la penumbra de la capilla abrazara su figura. «Decime, ¿qué esperáis de mí?» La dama lo observó un instante antes de responder. «Que descubráis quién es el traidor antes de que sea demasiado tarde». El susurro de las paredes. El monasterio, con sus muros de piedra maciza y sus pasillos sombríos, se había convertido en un laberinto donde cada rincón podía ocultar una amenaza. Bradomín caminaba de regreso a su celda con el sigilo de un cazador, su mente ocupada en las palabras de la misteriosa dama. ¿Quién era el traidor? ¿Desde cuándo llevaba operando en la abadía? ¿Y por qué ella había decidido confiar en él? Al pasar junto a una de las columnas, un ruido sutil le hizo detenerse. Un roce, como el de un hábito arrastrándose sobre la piedra. Se giró de inmediato. Nada. Solo el frío, el silencio y la tenue luz de un candelabro titilando en la penumbra. Pero entonces, en la distancia, un crujido de madera. Bradomín avanzó con cautela, siguiendo el sonido hasta una puerta semiabierta. Tras ella, una biblioteca inmensa se extendía como un bosque de estanterías antiguas. Entró sin hacer ruido. El aire olía a pergamino y a cera derretida. Se movió entre las estanterías, deslizando los dedos por los lomos de libros antiguos. Su instinto le decía que alguien había estado allí hace apenas un momento. De pronto, vio una hoja de papel doblada sobre una mesa.
Se acercó y la tomó entre sus manos. Solo tenía una frase escrita con una caligrafía fina y elegante. No busquéis en la luz, Marqués. La verdad se oculta en la sombra. Un eco de pasos apresurados resonó en la distancia. Bradomín giró en dirección al sonido, pero cuando llegó al pasillo, solo encontró el vacío. El monasterio, con su calma aparente, ocultaba un juego peligroso. Y él acababa de convertirse en una pieza clave. Capítulo 4. La noche del delator. La noche había caído sobre el monasterio como un manto de sombras heladas. El viento ululaba entre las torres de piedra y las ramas desnudas de los árboles arañaban los muros con un sonido que se asemejaba a un lamento. En el interior de la abadía, la luz de los candiles proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, como si las mismas almas de los muertos vagaran entre los pasillos, acechando a los vivos. El marqués de Bradomín, envuelto en su capa, se deslizaba entre las columnas del claustro con el sigilo de un espectro. La nota encontrada en la biblioteca ardía en su mente con la intensidad de un enigma aún por descifrar. No busquéis en la luz, marqués. La verdad se oculta en la sombra. Las palabras eran una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación. Alguien en aquel monasterio jugaba con él, guiándolo en un laberinto de misterios donde cada puerta podía esconder un aliado, o un enemigo. Atravesó el claustro y llegó a la iglesia principal. Sus pasos resonaron sobre las losas de piedra, y el eco se expandió por la nave vacía. El altar mayor estaba iluminado por la luz trémula de los cirios, y las estatuas de los santos proyectaban figuras alargadas que se curvaban sobre las paredes como si fueran guardianes mudos de un secreto antiguo. De pronto, un sonido sutil rompió el silencio. Un roce de tela, el crujido de un tablón de madera. Bradomín se detuvo en seco, aguzando el oído. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja. Ninguna respuesta. Solo el susurro del viento colándose por las vidrieras. Con cautela, avanzó entre los bancos de la iglesia, siguiendo la dirección del sonido. A medida que se acercaba a la sacristía, el ambiente se tornaba más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Empujó la puerta con suavidad y se encontró con un pequeño cuarto de paredes de piedra cubiertas de estanterías repletas de manuscritos y objetos litúrgicos. Sobre una mesa, había un cáliz de plata y una Biblia abierta. Y junto a la mesa, un cuerpo yacía en el suelo. Bradomín se arrodilló de inmediato. La tenue luz de la lámpara de aceite iluminó el rostro pálido de un monje anciano. Su hábito estaba manchado de sangre, y en su mano crispada aún sostenía un pergamino arrugado. El marqués le tomó el pulso, pero no había vida en aquel cuerpo. La piel estaba fría, los ojos entreabiertos reflejaban la sombra del más allá. Dios sostenga en su gloria, hermano, susurró. Tomó el pergamino de entre sus dedos y lo desplegó. Solo había unas pocas palabras garabateadas con prisa, como si el monje hubiese querido dejar un mensaje antes de morir. El traidor está entre nosotros. No confíes en. El resto del mensaje era ilegible. Bradomín apretó los labios. El traidor había actuado antes de que el monje pudiera revelar su identidad. Pero ahora sabía una cosa con certeza: la conspiración era real. Un susurro en la oscuridad. Bradomín se levantó con el pergamino en la mano. En su interior, una furia fría se mezclaba con la determinación. No permitiría que la muerte del monje quedara impune. De pronto, un sonido le hizo girarse de inmediato. Un leve crujido, casi imperceptible, provenía de las sombras de la sacristía. Alguien lo observaba. Sacó su daga con rapidez y avanzó en dirección al sonido. Pero cuando llegó al rincón más oscuro del cuarto, no había nadie. Solo una cortina ondeaba levemente, como si una figura invisible se hubiera deslizado tras ella. Bradomín apartó la tela de un tirón, pero encontró solo la pared de piedra. Sin embargo, allí, en la superficie fría y rugosa, algo captó su atención. Había una grieta estrecha en la pared, y dentro de ella, un papel doblado. Lo extrajo con rapidez y lo desplegó bajo la luz de la lámpara. El abad no es quien dice ser. El marqués frunció el ceño. El abad. Recordó sus palabras en la reunión con los conspiradores, su rostro severo y su voz solemne. ¿Era posible que él estuviera involucrado en la traición? Dejó escapar un suspiro y guardó el papel en su cinturón. Si aquel mensaje decía la verdad, entonces no podía fiarse de nadie. La sombra del abad.
Al salir de la sacristía, Bradomín sintió que el monasterio entero lo observaba en silencio. Caminó por los pasillos oscuros con una sensación de vigilancia constante, como si los ojos de un enemigo invisible lo siguieran en cada paso. Al llegar a su celda, cerró la puerta con seguro y se apoyó contra la pared. Su mente trabajaba con rapidez, analizando cada detalle, cada palabra escuchada, cada gesto visto. Había alguien en el monasterio que lo quería muerto. Había alguien que tejía una red de engaños, asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz. Y ahora, él estaba en el centro de esa telaraña. Tomó la nota y la extendió sobre la mesa. El abad no es quien dice ser. Si esto era cierto, entonces debía actuar con rapidez. Porque en el silencio de aquella abadía, entre las sombras de los pasillos y el eco de los cánticos, la muerte se cernía sobre él como un cuervo paciente, esperando el momento de caer. Capítulo 5. El misterio del abad enmascarado. La noche se extendía sobre el monasterio como una mortaja de sombras. Un silencio lúgubre lo envolvía todo, interrumpido solo por el lejano ulular del viento y el ocasional crujido de la madera vieja. El marqués de Bradomín permanecía en su celda, con la daga desenvainada sobre la mesa, la mirada fija en el pergamino que había encontrado escondido en la sacristía. El abad no es quien dice ser. Afuera, más allá de las paredes frías de piedra, la abadía escondía su propio corazón de tinieblas. Había secretos enterrados bajo los rezos monótonos de los monjes, tras las puertas de roble centenario, en los corredores iluminados por lámparas mortecinas. Y el más peligroso de todos parecía haberse anidado en el alma del abad. Bradomín se levantó de su asiento con movimientos lentos y calculados. Si quería descubrir la verdad, no podía esperar. La única respuesta estaba en el corazón mismo del enigma, en las cámaras del abad. Las catacumbas del monasterio. Con la capa cubriéndole el rostro y la daga firmemente asegurada en su cinturón, el marqués abandonó su celda en la más absoluta penumbra. Se deslizaba por los pasillos con el sigilo de un espectro, sintiendo en cada paso la mirada invisible de la traición. El camino hacia las estancias del abad no era sencillo. Aquella abadía, con sus años de historia y misterio, guardaba rincones donde la luz de la luna apenas se filtraba. No era solo un lugar de oración, era también un refugio de conspiraciones, un laberinto donde las sombras podían esconder tanto santos como asesinos. Las escaleras de piedra descendían a un nivel más profundo del monasterio, hacia los pasajes subterráneos donde, siglos atrás, se habían enterrado a monjes y mártires. El aire se volvía más frío a cada paso, impregnado de un olor a humedad y a muerte antigua. Al fondo del pasillo, una luz titilante emergía de una puerta entreabierta. Bradomín se acercó en absoluto silencio. Desde el interior, un murmullo sibilante se filtraba a través de la madera. Apretó los dientes y entrecerró los ojos. Alguien hablaba ahí dentro, con un tono bajo y conspirativo. Con un movimiento lento y preciso, empujó apenas la puerta, abriendo una rendija lo suficiente para observar. Y lo que vio hizo que su corazón latiera con fuerza. El abad y el hombre de la máscara. Dentro de la cámara subterránea, iluminada apenas por unos cirios, el abad estaba de pie junto a una mesa cubierta de pergaminos y mapas antiguos. Pero lo que captó la atención de Bradomín no fue la solemnidad del religioso, sino la presencia de otro hombre en la habitación. Un hombre con el rostro cubierto por una máscara negra. El desconocido vestía ropajes oscuros y su postura era la de alguien habituado a las sombras. Se inclinó sobre la mesa, señalando uno de los pergaminos con un dedo enguantado. La traición se acerca, susurró el enmascarado. Hay ojos en este monasterio que deben ser arrancados antes de que puedan ver demasiado. El abad asintió lentamente, su expresión grave. Ya me he encargado de uno, murmuró. Pero hay otro. Bradomín sintió que la sangre se le helaba en las venas. El marqués de Bradomín. Su propio nombre salió de los labios del abad como una sentencia de muerte. Él sospecha, continuó el religioso. Se mueve entre los pasillos con la astucia de un lobo, olfateando lo que no debe. El hombre enmascarado dejó escapar una leve risa. Entonces el lobo debe ser cazado antes de que se convierta en cazador. Un silencio pesado cayó sobre la estancia. El abad tomó uno de los pergaminos de la mesa y lo deslizó hacia su cómplice. Aquí está la información que buscáis. Los movimientos de los carlistas en esta región, los nombres de los comandantes, las rutas secretas. Todo está aquí.
Bradomín sintió que su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. El abad no era quien decía ser. No era un hombre de Dios, sino un espía, un traidor que vendía información al enemigo. Y él, el marqués de Bradomín, acababa de descubrirlo. Huida entre las sombras. Con un movimiento controlado, retrocedió con sigilo, cerrando la puerta lo suficiente para no hacer ruido. Sabía que debía desaparecer antes de que lo descubrieran. Pero en ese instante, un crujido resonó bajo su bota. El eco se expandió por el pasillo como un latigazo. Dentro de la cámara, la conversación se detuvo. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el enmascarado. El abad se giró hacia la puerta. Bradomín no esperó más. Giró sobre sus talones y echó a correr por el pasillo oscuro, su capa ondeando tras él. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Detrás de él, una voz gritó: Dita Nedlow. El sonido de sillas cayendo, el estruendo de pasos acelerados. Bradomín corrió, doblando un recodo y adentrándose aún más en las catacumbas. No podía permitir que lo alcanzaran. Si lo hacían, no saldría vivo de aquella abadía. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras grotescas mientras los corredores se convertían en un laberinto de piedra y oscuros presagios. Unos pasos se acercaban. El marqués se lanzó hacia una puerta lateral y la empujó con todas sus fuerzas. Al otro lado, encontró un estrecho túnel que se hundía en las profundidades del monasterio. Sin pensarlo, se adentró en la oscuridad, sintiendo como la humedad y el frío lo envolvían. Detrás de él, los perseguidores llegaron al pasillo. Debe haber tomado otro camino, gritó una voz. Los pasos se alejaron en dirección contraria. Bradomín se apoyó contra la pared de piedra, respirando con dificultad. Había escapado, por ahora. Pero una cosa era segura. No podía permanecer más en el monasterio. La cacería había comenzado. Capítulo 6. El sendero de los malditos. El aliento gélido de la madrugada envolvía el paisaje cuando el marqués de Bradomín emergió de las catacumbas. Su capa, empapada de humedad y polvo, se pegaba a su cuerpo como un sudario. Había escapado por poco, pero la sombra de la traición aún lo perseguía. Se encontraba en las afueras del monasterio, en un paraje inhóspito donde la bruma reptaba sobre el suelo como un espectro errante. Más allá, el bosque extendía su reino de sombras, un laberinto de árboles desnudos cuyos brazos parecían retorcerse en un lamento silencioso. No puedo quedarme aquí. El pensamiento le golpeó con la urgencia de un trueno. Si los monjes traidores y su misterioso cómplice enmascarado descubrían su huida, no tardarían en rastrearlo. Debía moverse, y rápido. Con pasos cautelosos, se adentró en la espesura, sintiendo como las ramas se aferraban a su capa como manos de espectros. El sendero que seguía era angosto y sinuoso, apenas una cicatriz entre la maleza. No tardó en notar algo inquietante. El bosque no estaba solo. A su alrededor, el aire se cargaba de un peso extraño, un murmullo imperceptible que vibraba entre los árboles como si el mismo bosque susurrara secretos prohibidos. Y entonces, a lo lejos, un sonido. Un crujido. Bradomín se detuvo en seco. Su mano, casi por instinto, se deslizó hacia la empuñadura de su daga. ¿Quién anda ahí?, susurró en la penumbra. Ninguna respuesta. Solo el viento, silbando entre las ramas. Pero lo sabía. Alguien lo seguía. El hombre del reloj de plata. Avanzó con mayor sigilo, agudizando los sentidos, dejando que la penumbra lo envolviera. El sendero se estrechaba cada vez más, y la niebla se volvía más espesa, ocultando formas inciertas que se deslizaban entre los árboles. Entonces, una figura emergió de la bruma. Al principio, solo fue una sombra alargada, inmóvil entre la neblina. Luego, cuando la luna rompió el velo del cielo, su silueta se definió con claridad. Era un hombre alto y delgado, vestido con un largo gabán oscuro. Bajo el ala de su sombrero, sus ojos brillaban con una intensidad helada. En su mano derecha, sostenía un reloj de plata, que giraba entre sus dedos con inquietante precisión. Marqués de Bradomín, su voz era baja y arrastrada, como el eco de un recuerdo olvidado. La noche se extiende para aquellos que caminan sin rumbo. Bradomín no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que aquel hombre no era un viajero perdido, ni un aldeano errante. Era un enviado. Un cazador.
El enmascarado y el abad no iban a dejarlo escapar con vida. No tiene por qué ser difícil, prosiguió el desconocido, con un tono casi amable. Entregad lo que sabéis y os prometo que vuestra muerte será rápida. El marqués sonrió con amargura. Siempre he detestado las promesas de los desconocidos. El hombre del reloj de plata inclinó levemente la cabeza, como si considerara su respuesta. Luego, con un movimiento pausado, guardó el reloj en el interior de su gabán. Entonces, temo que no nos queda más que el camino de la sangre. Con un movimiento fluido, sacó una daga curva, cuyo filo relució bajo la pálida luz de la luna. Bradomín ya tenía la suya lista. Duelo en la niebla. La pelea comenzó en un susurro. El primer ataque del desconocido fue veloz como un relámpago. Su daga cortó el aire con precisión mortal, buscando la garganta de Bradomín. Pero el marqués, curtido en 1000 batallas, esquivó el golpe con una rapidez felina, deslizándose hacia un lado y contraatacando con un tajo dirigido al pecho de su oponente. El acero se encontró con el acero. El choque de las dagas resonó entre los árboles como el campanazo de un juicio inminente. El cazador no era un simple asesino. Su destreza era formidable. Se movía con la gracia de un bailarín y la precisión de un verdugo, atacando y esquivando en un juego mortal que se prolongaba entre la bruma. Un tajo rozó el brazo de Bradomín, abriendo un corte fino que ardió como fuego. El marqués apretó los dientes. No podía perder. Con un giro repentino, se lanzó hacia adelante, fingiendo una estocada alta para luego girar la muñeca y atacar desde abajo. Su daga encontró carne. El hombre del reloj de plata dejó escapar un jadeo ahogado cuando la hoja se hundió en su costado. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El desconocido retrocedió tambaleante, con la mano sobre la herida. Luego, su mirada se encontró con la de Bradomín, y en un gesto casi reverencial, asintió. «Bien jugado, marqués», susurró. Entonces, cayó de rodillas. Y la niebla se lo tragó. Un destino escrito en sombras. Bradomín limpió su daga con la tela de su capa. A su alrededor, el bosque volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Pero no se engañaba. Aquella era solo la primera de muchas batallas. El monasterio ocultaba un secreto que debía ser revelado. Y él, el marqués de Bradomín, no descansaría hasta desenmascarar a los traidores y sobrevivir a la danza mortal en la que se había visto envuelto. Se incorporó, ajustó su capa y se perdió en la espesura. La noche aún guardaba muchas historias por contar. Capítulo 7. El eco de los condenados. La luna, alta y pálida, miraba con su ojo de espectro al viajero solitario que avanzaba entre la maleza. La noche era un manto de sombras entretejidas con el susurro del viento y el murmullo de la bruma. El marqués de Bradomín, con la capa ceñida a los hombros, se movía con la elegancia de un espectro, deslizándose entre los árboles como un lobo herido que aún conserva su fiereza. A cada paso, su mente no podía deshacerse de la imagen del hombre del reloj de plata, aquel enemigo silencioso cuyo filo había rozado su destino. ¿Quién lo había enviado? ¿Era acaso solo una pieza en el juego de intrigas que se tejía en las sombras del monasterio? No tenía respuestas. Solo la certeza de que aún no estaba a salvo. La aldea olvidada. El sendero lo llevó a un claro donde la niebla parecía más densa, enroscándose en espirales pálidas alrededor de construcciones sombrías. Era un poblado olvidado por el tiempo, con casas de madera podrida y techos vencidos por los años. Las ventanas, sin vidrios, semejaban ojos vacíos que observaban con un mudo reproche. Nada se movía. Nada respiraba. Solo el aullido lejano de un lobo quebraba el sepulcral silencio. El marqués avanzó con cautela. Sus pasos resonaban sobre el suelo cubierto de hojas secas, despertando ecos que parecían replicarse en la inmensidad de la noche. Tocó el pomo de una puerta, y ésta se abrió con un lamento de bisagras oxidadas. Dentro, el aire era espeso, cargado de un hedor a humedad y abandono. En una esquina, junto al hogar extinguido, vio lo que parecía ser una figura humana. Pero cuando la luz de la luna filtró su resplandor espectral por una rendija, comprendió el horror. Era un cadáver. Los restos resecos de un hombre cuyo rostro se había congelado en un rictus de angustia. Su ropa estaba rasgada, y en su cuello se distinguía una marca oscura, como si hubiese sido estrangulado por manos invisibles. Bradomín sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el único. De casa en casa,
la historia se repetía. Cuerpos encogidos en esquinas, figuras caídas sobre mesas como si la muerte los hubiera atrapado en mitad de una cena maldita. Sus rostros reflejaban el mismo espanto, la misma huella de un final cruel. El anciano del pozo. En el centro de la aldea, un viejo pozo se alzaba como un monumento fúnebre. Sus piedras cubiertas de musgo parecían guardar los secretos de aquel sitio condenado. Y entonces, una voz emergió de las sombras. «No debéis estar aquí». Bradomín giró bruscamente, su daga lista en la mano. Un anciano enclenque, envuelto en harapos, lo observaba desde la penumbra. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y en sus ojos brillaba la opacidad de la locura o del terror. «¿Qué ocurrió aquí?», preguntó Bradomín, sin bajar la guardia. El viejo avanzó lentamente, apoyándose en un bastón carcomido. «El mal, señor», susurró con voz temblorosa. «El mal descendió sobre este pueblo. Una noche, las campanas sonaron sin que nadie las tocara. Los perros aullaron como si vieran a la misma muerte. Y al alba, todos estaban muertos, todos, menos yo». Bradomín frunció el ceño. «¿Cómo sobreviviste?». El anciano tembló y su mirada se posó en el pozo. «Me escondí aquí, bajo la tierra, en el agua oscura». Escapé a su mirada. ¿A la mirada de quién? El viejo se estremeció. «De él», susurró, su voz apenas un aliento de miedo. Bradomín sintió un escalofrío. La brisa nocturna se tornó más fría, más pesada. Algo en la forma en que el anciano pronunciaba aquella palabra lo llenó de un mal presentimiento. «Debo marcharme», dijo el marqués, sintiendo una urgencia inexplicable de abandonar aquel lugar. Pero el anciano negó con la cabeza. «Ya es tarde, señor. Él os ha visto». Y, como para confirmar sus palabras, un sonido retumbó en la lejanía. Las campanas. La sombra del pozo. Un tañido fúnebre recorrió el aire. Un sonido imposible, pues en aquel pueblo no había quien hiciera sonar las campanas de su iglesia derruida. El anciano gimió y cayó de rodillas. «Corre antes de que sea tarde». Pero Bradomín no se movió. Desde las ruinas de la iglesia, emergió una sombra. Alta. Esbelta. Sin rostro. Un vacío oscuro en medio de la niebla. Los ecos de las campanas se hicieron más fuertes. La tierra tembló bajo los pies del marqués. El anciano comenzó a convulsionar, sus labios murmurando plegarias sin sentido. Y la sombra avanzó. Bradomín apretó la empuñadura de su daga, sabiendo que aquello no era un enemigo común. La noche había cobrado vida. El eco de los condenados se hacía carne. Y el destino del marqués pendía de un hilo. Capítulo 8. La sombra en la niebla. La noche se había transformado en un delirio espectral. Las campanas invisibles tañían su canto fúnebre sobre la aldea muerta, mientras la sombra avanzaba con una cadencia lenta, casi solemne, entre las ruinas. Su silueta carecía de contornos definidos, como si la niebla misma le diera forma y la desdibujara en cada paso. El marqués de Bradomín, con la daga empuñada, no retrocedió. Su instinto le gritaba que corriera, que abandonara aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Pero su sangre de hidalgo, orgullosa y temeraria, le impedía huir como un cobarde. El anciano, aún postrado en el suelo, murmuraba plegarias ininteligibles. Su cuerpo se sacudía con espasmos, y su piel, pálida como la cera, parecía perder vida con cada repique de las campanas invisibles. «Hablet viejo», exigió Bradomín. «¿Qué es esa cosa?». El anciano levantó el rostro, y sus ojos eran dos pozos de desesperación. «Es el que mora en el pozo, el que despierta con el tañido», balbuceó con la voz quebrada. «Ha venido por vos, señor, ha venido por vos». La sombra se detuvo a unos pasos del marqués. No tenía rostro, pero él sintió su mirada quemándole la piel. Un viento helado se arremolinó en torno a ellos, arrastrando hojas secas y cenizas del pasado. Entonces, la voz llegó. No fue un sonido audible, sino un eco que resonó dentro de la mente de Bradomín, un murmullo antiguo que parecía surgir de la misma entraña de la tierra. «Has osado profanar la tierra de los muertos». Ahora serás uno de ellos. El marqués sintió un peso invisible oprimiéndole el pecho. Sus pulmones se cerraron, su visión se nubló. Un terror primigenio, desconocido hasta para él, se deslizó como un veneno por sus venas.
Pero la voluntad de un hombre forjado en duelos y batallas no se doblega con facilidad. Con un esfuerzo supremo, levantó la daga y la arrojó contra la sombra. El acero cortó el aire. Y atravesó la figura sin resistencia. La hoja cayó al suelo con un eco metálico. Bradomín comprendió la verdad. No podía herir lo que no tenía carne. La fuga entre las ruinas. El anciano emitió un grito desgarrador, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Se retorció, convulsionó, y su carne comenzó a deshacerse, consumida por un poder invisible. Su rostro se deformó en una mueca de horror indescriptible antes de que su cuerpo se desplomara, reducido a un montón de cenizas. El marqués sintió la amenaza oprimiéndole el cuello, una fuerza que lo arrastraba hacia el abismo. Sus piernas se tensaron. Su instinto tomó el control. Corrió. Atravesó la plaza maldita, sorteando los cadáveres que el tiempo había olvidado. La sombra lo siguió, deslizándose como una mancha de muerte, absorbiendo la luz de la luna en su camino. Bradomín giró por una callejuela estrecha, saltó sobre una verja derruida y corrió entre las casas en ruinas. La niebla era un laberinto sin fin, envolviéndolo en su abrazo gélido. Pero él conocía el camino. El sendero que lo había traído hasta la aldea aún estaba fresco en su memoria. Y en el último instante, cuando sintió el aliento helado de la sombra sobre su nuca, vio la salida. Un puente de piedra, cubierto de musgo, que cruzaba sobre un riachuelo negro como el azabache. El agua. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Si aquel espíritu pertenecía a la tierra de los muertos, quizás el agua pudiera salvarlo. Sin dudarlo, se lanzó al río. El frío fue un golpe brutal, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte. Brazada tras brazada, cruzó hasta la otra orilla, jadeando y con el corazón desbocado. Se giró. La sombra se detuvo al borde del agua. No podía cruzar. Por primera vez, Bradomín percibió algo parecido a la frustración en aquella presencia oscura. El viento cesó. Las campanas invisibles enmudecieron. Y la sombra, lentamente, comenzó a desvanecerse en la niebla. Bradomín se quedó allí, empapado, temblando de frío y de espanto. Sabía que había escapado por poco. Pero también sabía que no estaba a salvo. Aquel ser lo había marcado. Y tarde o temprano, volvería a encontrarlo. Capítulo 9. El llamado de las sombras. El amanecer encontró al marqués de Bradomín con los ropajes aún húmedos y el alma atrapada en una bruma de presentimientos. Había caminado durante horas, alejándose de la aldea maldita, con la certeza de que cada sombra a su alrededor podía albergar la silueta informe de aquello que lo había perseguido. El bosque lo recibió con su vastedad oscura. Los árboles, altos y espectrales, se erguían como testigos silentes de su huida. No se oía canto de aves ni el murmullo de arroyos ocultos. Solo el crujir de sus botas sobre la hojarasca y el latido acelerado de su propio pecho. Sabía que no había escapado del todo. Esa certeza se enroscaba en su pecho como una serpiente fría. Algo había cambiado en él desde que sintió la voz de la sombra en su mente. Algo que lo hacía temer que su destino ya no le pertenecía del todo. Pero Bradomín no era hombre de entregarse a la desesperación. Si la muerte lo rondaba, él la recibiría con la daga en la mano y la mirada firme. El encuentro en el sendero. El bosque se abría paso hacia un sendero de piedras cubiertas de musgo. Entre la bruma que se disipaba, una figura se recortó contra el horizonte. Era un monje. Vestía un hábito oscuro, desgastado por el tiempo y el polvo del camino. Su rostro era severo, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiados horrores. Cuando lo vio, detuvo su andar y le dirigió una mirada escrutadora. «Lleváis en el rostro la marca del que ha visto la sombra», dijo, con voz pausada. Bradomín entrecerró los ojos. ¿Quién sois, fraile? «¿Cómo conocéis aquello que me persigue?» El monje avanzó un paso. «Porque no sois el primero». Bradomín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Decime lo que sabéis», ordenó, con tono firme. El fraile inclinó la cabeza, como si midiera sus palabras. «Lo que os persigue no es una criatura de este mundo, sino un eco de aquellos que han sido olvidados. La sombra en la niebla es el vestigio de un juramento roto, de una traición que la muerte no pudo sellar. ¿Y qué tengo yo que ver con eso?» El monje se quedó en silencio. Entonces, extendió una mano y tocó la frente de Bradomín con 2 dedos.
El marqués sintió un estremecimiento. Y en un instante, su mente se vio arrastrada hacia un torbellino de imágenes. El pasado que regresa. Vio una abadía en ruinas, su torreón ennegrecido por incendios de tiempos lejanos. Vio hombres de túnicas blancas en procesión, sus rostros cubiertos por capuchas, sosteniendo velas que no emitían luz. Y vio a un caballero con armadura oscura, de pie ante un altar. Un juramento escapó de sus labios. Un juramento de amor, de venganza, de muerte. Entonces, la visión se tornó roja. Gritos. Espadas chocando. Sangre sobre los muros de piedra. Y la sombra, surgiendo de la tierra como un espectro sin descanso. Cuando la visión se desvaneció, Bradomín cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. El monje lo observaba con gravedad. Lleváis en vuestra sangre la deuda de aquel juramento roto. Bradomín lo miró, aturdido. ¿Decís que mi destino estaba escrito antes de que yo naciera? No todo está escrito, marqués. Pero las sombras de los pecados antiguos buscan a aquellos que aún pueden saldar sus cuentas. Bradomín apretó los dientes. ¿Y cómo he de librarme de esto? El monje se inclinó levemente y susurró. Debéis enfrentar el origen del juramento. Volver a donde todo comenzó. Bradomín sintió un escalofrío. Las ruinas de la abadía de San Salvador. Había oído su nombre en susurros. Un lugar abandonado desde hacía siglos, donde decían que las almas de los caídos aún murmuraban entre las piedras. Y ahora, su destino lo llamaba a aquel sitio maldito. El marqués de Bradomín se puso de pie. No tenía elección. Si la sombra lo acechaba, él la buscaría primero. Capítulo 10. El camino a la abadía maldita. La resolución del marqués de Bradomín estaba tomada, pero su espíritu no estaba libre de la opresión que le calaba hasta los huesos. El fraile había hablado con voz inapelable. Debía volver al origen del juramento, a las ruinas de la abadía de San Salvador, donde el tiempo se había detenido y las sombras de antiguos pecados aún murmuraban entre las piedras gastadas. Su montura, un corcel negro de crines salvajes, resopló cuando Bradomín lo montó con la destreza de un jinete curtido. El bosque se abría ante él como un túnel de sombras y presagios. Sabía que la abadía estaba lejos, en lo alto de una colina donde el viento siempre aullaba, donde las hojas jamás caían en paz y donde las almas que aún no habían encontrado descanso susurraban sus historias a los viajeros incautos. Mientras cabalgaba, el cielo parecía cerrarse sobre él. Las nubes, ennegrecidas por presagios invisibles, ocultaban la luna. No había canto de aves ni sonido de vida. Solo el trote de su caballo y el retumbar de su propia respiración en el pecho. El encuentro en el cruce. La senda se bifurcó en un cruce olvidado por los mapas. Allí, entre las sombras retorcidas de los árboles, una figura lo esperaba. Era un hombre de edad indefinida, envuelto en un manto raído. Sus ojos, hundidos y febriles, reflejaban el fulgor de un secreto terrible. Cuando Bradomín tiró de las riendas y lo miró con el desdén altivo de los que han conocido la muerte de cerca, el desconocido habló con una voz ronca y apagada. ¿Os dirigís a la abadía? No fue una pregunta. Bradomín no respondió, pero su mirada bastó para confirmarlo. El hombre avanzó un paso, y el viento pareció arremolinarse a su alrededor como si temiera tocarlo. Sabed que los que han caminado ese sendero no han regresado con el alma intacta. Bradomín sonrió con su eterna ironía. ¿Y quién os dice que mi alma no está perdida desde hace mucho? El desconocido inclinó la cabeza, como si aprobara aquella respuesta. Entonces seguid vuestro camino, pero recordad esto, no todas las sombras pueden ser atravesadas con una espada. Y sin más, se desvaneció en la bruma. Bradomín apretó los dientes. No era hombre de temores ni de supersticiones, pero aquella advertencia le caló como el filo de un puñal invisible. Los lobos de la noche. La noche avanzó con una lentitud insoportable. La luna, apenas un ojo espectral entre las nubes, iluminaba apenas el sendero. Y entonces, el aullido llegó. Primero fue uno, lejano, como un lamento en la distancia. Luego otro, más cercano. El caballo relinchó, inquieto. Bradomín se irguió en la silla y posó la mano sobre la empuñadura de su daga. Los lobos emergieron de la espesura. Ojos como brasas en la penumbra, colmillos blanquecinos reflejando la escasa luz. No eran criaturas comunes. Su pelaje oscuro parecía beber la claridad de la noche,
como si estuvieran hechos de la misma sustancia de la sombra que lo perseguía. Bradomín no era hombre que huyera de un combate. Cuando el primer lobo saltó, la daga se deslizó en su mano con la destreza de los duelistas nacidos para la muerte. Njiro. Antaha preciso. El lobo cayó, su cuerpo disipándose en una neblina negra antes de tocar el suelo. Pero no era el único. 3 más lo rodearon, moviéndose en círculos, con esa paciencia infernal que poseen los depredadores que no temen al tiempo. Bradomín tensó la mandíbula. Venid, hijos de la noche, murmuró, alzando la daga. La muerte no estim. El siguiente salto lo tomó por sorpresa. Los colmillos se cerraron sobre su brazo, desgarrando la tela de su jubón y la piel debajo. Un dolor ardiente le recorrió el cuerpo, pero no flaqueó. Con un movimiento rápido, enterró la daga en el costado de la bestia y la arrojó lejos. La sangre goteaba por su antebrazo cuando los otros 2 lobos retrocedieron. Algo en la niebla parecía inquietarlos. Y entonces, Bradomín lo sintió. No estaba solo. Una presencia se erguía en la espesura, más alta que cualquier hombre, más oscura que la misma noche. La sombra había venido por él. La última frontera. Los lobos se esfumaron en la niebla, como si fueran meros espectros convocados por algo aún más antiguo y terrible. Bradomín, aún con la daga ensangrentada en la mano, vio cómo la figura se deslizaba hacia él sin tocar el suelo. Su voz llegó sin sonido, resonando dentro de su mente. Has cruzado la frontera. No hay retorno. Y, de pronto, la oscuridad lo envolvió. El marqués sintió el frío más profundo que había conocido jamás. No era el frío de la nieve ni el de la muerte, sino el de algo más antiguo, algo que existía desde antes de los tiempos. Intentó moverse. Intentó gritar. Pero solo el silencio respondió. La sombra lo había atrapado. Y ahora, su alma pendía de un hilo. Capítulo 11. El umbral de la oscuridad. El marqués de Bradomín sintió como la sombra lo tragaba, envolviéndolo en un vacío insondable. No era una simple penumbra, no era la ausencia de luz, sino una negrura viva, un abismo donde el tiempo se disolvía y la existencia se desvanecía como el eco de una plegaria olvidada. Intentó moverse, pero su cuerpo era apenas un espectro sin peso. Intentó gritar, pero su voz se ahogaba antes de abandonar su garganta. Y entonces, el mundo cambió. De pronto, ya no estaba en el bosque. El Palacio de la Niebla. Ante sus ojos se alzaba una fortaleza imposible. Sus torres no obedecían la geometría de los hombres, sino la lógica enloquecida de los sueños febriles. Los muros parecían respirar, las piedras exudaban un resplandor enfermizo, y el aire estaba impregnado de un perfume antiguo, una fragancia de incienso y sangre derramada. Las puertas, de madera ennegrecida y grabadas con símbolos que la razón se negaba a descifrar, se abrieron sin que nadie las tocara. Bradomín cruzó el umbral con paso firme, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. La dama del espejo oscuro. En el centro del salón principal, una figura aguardaba. Era una mujer. O lo había sido alguna vez. Vestía un manto de terciopelo negro que se deslizaba sobre el suelo como si fuera humo. Su piel, blanca como la luna muerta, parecía no haber sentido jamás el calor del sol. Y sus ojos. Sus ojos. Eran pozos de sombras líquidas, abismos sin fondo donde danzaban imágenes fugaces de ruinas, guerras y promesas olvidadas. Cuando habló, su voz fue un susurro y un trueno al mismo tiempo. Has venido, Marqués. Bradomín la miró con su habitual insolencia. No por voluntad propia. La mujer sonrió, pero en su sonrisa no había ternura. Nadie cruza este umbral por azar. Llevas en tu sangre la marca de aquellos que rompieron el pacto. Bradomín alzó una ceja. Muchos pactos he roto en mi vida. Deberíais ser más precisa. La figura se deslizó hacia él sin mover los pies. El juramento de San Salvador. Al escuchar aquel nombre, un escalofrío recorrió la espina del marqués. El secreto de los condenados. Las paredes del palacio vibraron. Algo en el aire cambió, y de pronto, la oscuridad misma pareció plegarse sobre sí misma, revelando una imagen en el centro de la sala. Bradomín vio un altar de piedra, iluminado por la luz trémula de antorchas invisibles. Sobre él, un caballero con armadura negra sostenía una espada en alto. Hace siglos, susurró la mujer, un hombre prometió su alma a cambio de la victoria.
El caballero de la visión bajó la espada, y su filo se hundió en el pecho de un enemigo caído. Pero la guerra no conoce fidelidades. El mismo caballero que había hecho el juramento fue traicionado. Una daga le atravesó la espalda, y su sangre se derramó sobre el altar sagrado. Y cuando un juramento se rompe con sangre, su eco nunca muere. La imagen desapareció. La mujer extendió una mano pálida hacia Bradomín. «Llevas la sangre de aquel traidor». El marqués sintió que la habitación giraba. «Mentís». Mentor. Susurró ella. «La sombra te persigue porque busca su pago. Y tú eres la última moneda». Bradomín desenvainó su daga con un movimiento rápido. «Si he de pagar, que sea con sangre». La mujer sonrió de nuevo. Oh, Marqués. No toda deuda se salda con un filo. Y, con un gesto, lo arrojó al abismo. Bradomín cayó. 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 Hacia el vacío donde el tiempo no tenía poder y las almas condenadas aguardaban. Capítulo 12. El juicio de las sombras. El vacío lo devoraba. Caía sin peso, sin forma, sin destino. La oscuridad se deslizaba sobre su piel como un sudario, envolviéndolo en un abrazo helado. No había tiempo, no había espacio. Solo el eco de su propia existencia, fragmentada en 1000 reflejos distorsionados. Y de pronto, golpeó el suelo. No sintió dolor. No sintió nada. Abrió los ojos y se encontró en un círculo de sombras. El Tribunal Invisible. A su alrededor, figuras veladas se alzaban en silencio. No tenían rostros, pero sus presencias eran pesadas como lápidas. Eran jueces sin nombre, espectros de un poder antiguo. Unos ojos ardieron en la penumbra. Marqués de Bradomín. Su voz no era un sonido, sino una presencia en su mente. Tu linaje está maldito. Tu sangre lleva el eco de un juramento roto. Bradomín se irguió, con la altivez de un noble que no teme al destino. No mi aradillo anti sombras. Un murmullo recorrió la asamblea. Algo parecido a una risa. Algo parecido a la furia. El juramento de San Salvador no fue olvidado. Las sombras se agitaron. Y entonces, una visión se desplegó ante sus ojos. El pecado del pasado. Vio a su ancestro, un caballero de armadura negra, arrodillado ante un altar de piedra. Por la victoria, entrego mi alma. La promesa quedó sellada con sangre. Pero después, el mismo caballero quebrantó el pacto. Traicionó a los suyos. Huyó con su oro, con su gloria, con su vida. Y la sombra quedó hambrienta. El pacto exigía un pago. El tiempo ha llegado, Marqués. Las figuras se cerraron sobre él. Sus voces eran cuchillos en su mente. ¿Cómo pagarás la deuda de tu linaje? La elección del destino. Bradomín alzó la barbilla. Yo no pago por pecados ajenos. Una carcajada reverberó en la oscuridad. Todo hijo hereda la sombra de su padre. Un resplandor rojo se encendió en el aire. Ante él, 2 caminos se abrieron. La sangre o el alma. En un lado, una espada. En el otro, un pozo sin fondo. Si tomas la espada, matarás a otro en tu lugar. Si saltas, el pacto se cerrará contigo. Bradomín miró ambas opciones. La elección debía ser inmediata. Y entonces, con una sonrisa sombría, dio un paso adelante. Hacia el abismo. Y cayó. Capítulo 13. El descenso al olvido. El aire se desgarraba a su alrededor. No era un viento real, sino un aullido espectral, el grito de 1000 almas condenadas arrastradas al olvido. El marqués de Bradomín caía sin fin, como un ángel desterrado de los cielos, como un dios olvidado arrojado a la nada. El abismo no tenía suelo. No tenía forma. Solo una vastedad infinita de tinieblas líquidas que se retorcían y cambiaban a cada instante. Y, sin embargo, algo comenzó a emerger de la oscuridad, sombras con rostros olvidados, espectros de tiempos lejanos que murmuraban su nombre sin voz. Bradomín. Unas manos espectrales se extendieron hacia él. Eran los caídos, los que no encontraron descanso, los que aún aguardaban su juicio en los límites del tiempo. Sus ojos eran pozos de vacío, sus labios se movían en plegaria sin sonido. Pero Bradomín no tenía miedo. La caída era interminable, pero en su pecho ardía la misma arrogancia con la que había enfrentado duelos, desafíos y amores imposibles.
Si la eternidad pretendía devorarlo, entonces él haría que lo recordara. «Venid», gritó, riendo con la misma insolencia que lo había llevado a la ruina tantas veces. «Si es mi alma lo que queréis, tendréis que arrancarla con vuestras propias manos». Las sombras se agitaron. El abismo rugió. Y entonces, todo se detuvo. El umbral de la noche eterna. El suelo apareció bajo sus pies. Pero no era piedra ni tierra. Era una superficie negra como el ónice, pulida como un espejo. Y en ese reflejo, Bradomín no se veía a sí mismo. Veía a su ancestro. El caballero de la armadura negra. El trader de San Salvador. Siempre supe que terminarías aquí, susurró la figura en el reflejo, con una voz idéntica a la suya. El marqués no respondió. Sus ojos afilados recorrieron la imagen, buscando grietas en el engaño. Llevo siglos esperando, continuó el espectro. El pacto nunca se rompió. Solo se aplazó. Y ahora, tú eres mi redención. La figura alzó una mano. La superficie del suelo vibró y se rompió como agua perturbada por una piedra. Y Bradomín fue arrastrado. El pacto final. De pronto, se encontraba en otro lugar. Un templo en ruinas, donde los muros lloraban sangre y las columnas temblaban bajo el peso de una maldición antigua. Ante él, un altar. Y sobre él, un pergamino escrito con tinta negra como la noche. «Firma», susurró la voz de su ancestro. «Firma, y serás libre». Bradomín tomó el pergamino. Sus dedos recorrieron las letras que parecían moverse, retorciéndose como serpientes. El pacto aún respiraba. La sangre de su linaje lo llamaba. Y entonces, sonrió. Libra. Dijo, rasgando el pergamino en dos. Yo nunca fui prisionero. El mundo estalló. El templo se derrumbó. Y el marqués de Bradomín se desvaneció en la tormenta de sombras. Capítulo 14. El renacer en las sombras. El viento ululaba en el vacío, un lamento sin voz que resonaba en la nada. Bradomín flotaba en ese limbo sin fronteras, suspendido entre el ser y el no ser. Su cuerpo no tenía peso, pero su espíritu ardía con la fuerza de quien desafió al destino y no cayó de rodillas. Había destrozado el pacto. Había rechazado la marca de su linaje. Pero el abismo no perdonaba. El reino de lo sin nombre. De la negrura emergieron formas difusas, siluetas encorvadas como árboles retorcidos por siglos de tormentas. No tenían rostros, pero susurros brotaban de sus figuras, ecos de palabras que nunca llegaron a pronunciarse. Él lo ha hecho. El pacto ha sido quebrado. Ahora, él es nuestro. Bradomín sonrió con la misma burla de siempre. Si he de ser vuestro, decidme primero quiénes sois. Las sombras se estremecieron. Una más grande que las demás avanzó hacia él, su forma alargándose y encogiéndose como si no pudiera sostenerse en una sola realidad. Somos los que firmaron antes que tú. Los que no pudieron romper el lazo. Entonces, sois prisioneros. Bradomín cruzó los brazos. Y yo no tengo vocación de cautivo. Un murmullo recorrió la multitud de espectros, como un viento que agitara hojas muertas. La gran sombra se inclinó sobre él. Has roto el pacto. Ahora, debes construir otro. El precio del retorno. Ante él, apareció una mesa de mármol negro. Sobre ella, un cáliz de oro y una daga de filo carmesí. Bebe, ordenó la sombra. O corta tu reflejo. Bradomín miró ambos objetos con calma. Si bebía, sellaría un nuevo pacto, con nuevas ataduras que no podía prever. Si usaba la daga, ¿qué significaba cortar su reflejo? Entonces, alzó la vista. Frente a él, como un espejo en el aire, vio su propio rostro. Pero no era el rostro de un hombre vivo, sino el de un alma atrapada en el más allá. Sus ojos eran pozos vacíos. Su piel era ceniza. Entendió el juego. Bebiera o cortara, siempre habría un precio. Bradomín tomó la daga con elegancia, como si se dispusiera a firmar un contrato en la corte de un rey. Que así sea. Y con un movimiento certero, hundió la hoja en la imagen reflejada. El universo rugió. Las sombras se desgarraron. Y el marqués de Bradomín sintió como su cuerpo volvía a la carne, como la sangre latía de nuevo en sus venas, como la realidad se recomponía a su alrededor. Cuando abrió los ojos,
Estaba de vuelta en el mundo de los vivos. Pero nada era igual. Había regresado, con algo más dentro de él. Capítulo 15. El hombre que volvió de la muerte. El frío aún mordía su piel cuando abrió los ojos. La noche lo rodeaba como un manto espeso, pero ya no era la oscuridad insondable del abismo. Ahora, era la noche real, la noche del mundo de los vivos, con su aliento gélido, con su perfume de tierra húmeda y madera podrida. Bradomín yacía sobre la nieve. Sus ropas estaban intactas, su espada seguía en su cinto. Y sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Se incorporó lentamente, como si el peso de una eternidad lo aplastara. Sus dedos tocaron el suelo con una extraña sensación de incredulidad. ¿Acaso todo había sido un sueño? Pero no. Porque en su reflejo, en la pequeña hoja de hielo que cubría el suelo, sus ojos ya no eran los mismos. Había algo en ellos. Algo que no pertenecía del todo al mundo de los hombres. El susurro del abismo. El viento ululó entre los árboles desnudos. En algún lugar lejano, el aullido de un lobo se alzó, un lamento perdido en la noche. Bradomín miró alrededor y reconoció el paisaje. Estaba en el bosque de San Salvador. El mismo bosque donde generaciones atrás su linaje había sellado el pacto maldito. Pero no estaba solo. Te has liberado, y, sin embargo, no del todo. La voz surgió de la penumbra. Bradomín giró con calma, sin sorpresa. A la luz de la luna, entre los árboles oscuros, una figura se erguía. No era un hombre, ni un espectro. Era algo entre ambos, una silueta velada con una sonrisa que no era humana ni demoníaca, sino ambas cosas a la vez. Has vuelto, continuó la voz. Pero has traído algo contigo. Bradomín no respondió. Sabía que era cierto. Desde su regreso, sentía un eco en su alma. Como si su sombra hubiera crecido más de lo normal, como si su reflejo lo observara con una intención propia. Algo había cruzado con él. Algo que ahora habitaba su carne. No hay cadenas visibles, pero sigues atado. La figura avanzó un paso. La luna iluminó su rostro. Era el suyo. No un reflejo. No una ilusión. Era el otro Bradomín. El que quedó en el abismo. El duelo contra uno mismo. Sin dudarlo, Bradomín desenvainó su espada. Si he de librarme de ti, así sea. Su doble sonrió con la misma insolencia. No puedes matarme, Marqués. Soy la parte de ti que cruzó. Soy la sombra que trajiste. Pero Bradomín no escuchó advertencias. La hoja silbó en el aire, y el duelo comenzó. Era una batalla sin testigos, una lucha entre lo que fue y lo que podría ser. Cada golpe resonaba en la noche con el estruendo de una tormenta lejana. Cada destello de acero iluminaba dos rostros idénticos, dos almas unidas por el mismo destino. La sombra reía con cada estocada. No puedes matarme, susurraba. Siempre estaré contigo. Pero Bradomín, con una furia indómita, embistió con un tajo definitivo. Y la sombra se desvaneció. Solo quedó él, solo en el bosque. El marqués maldito. La noche siguió su curso. La luna observaba desde su trono de plata. Bradomín limpió su espada y la enfundó. Sabía que algo había cambiado para siempre. Había vuelto del otro lado. Había sobrevivido. Pero el precio de su regreso era un pacto que nunca podría romper. El abismo lo seguiría donde fuera. Su propia sombra le pertenecería, hasta el fin de los tiempos. Epílogo, la sombra de Bradomín. El marqués de Bradomín regresó al mundo de los vivos, pero jamás volvió a ser el mismo. La muerte le había rozado con sus dedos fríos, y algo en su alma quedó marcado para siempre. Desde entonces, en las noches más oscuras, cuando el viento silba entre los árboles y las sombras parecen moverse con vida propia, algunos juran haber visto su figura errante. Un caballero de otro tiempo, atrapado entre dos mundos, condenado a vagar con un secreto que jamás podrá revelar. Porque hay viajes de los que nadie vuelve indemne. Y hay pactos que ni la muerte puede romper. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos de grandes obras literarias. La aventura continúa, y cada historia es un umbral hacia lo desconocido.